palabras simples lo definimos como una zona de tejido dentro de la glándula diferente del tejido normal, que puede tener formas circulares o ovaladas. Esta zona distinta puede ser sólida, sea un tejido duro, sin líquido, o con áreas líquidas parciales o totalmente líquidos, lo que llamamos quistes tiroideos. Lo relevante es que la mayoría son benignos y solo una minoría, en promedio menos del 5%, son malignos, es decir, un cáncer de tiroides. Es importante de todas maneras saber la función general de la glándula, por eso vamos a pedir TSH y tal vez también T4. Cómo está funcionando la glándula en general. Y en particular, la ecografía tiroidea nos va a detallar estos aspectos que yo les he mencionado para poder clasificar a estos nódulos en ciertos criterios de mayor o menor riesgo. Entonces, la ecografía es fundamental, nos da estos datos, signos, que van a permitir aproximadamente, con varios criterios, dar una probabilidad. Esto es una probabilidad de si un nódulo es benigno o es maligno. Por lo tanto, si tenemos una probabilidad baja de un nódulo para ser maligno, ¿tendremos que hacerle una biopsia? En general no. Con la información de la ecografía, datos de la historia, por ejemplo, si hay un familiar, por supuesto, que tiene cáncer de tiroides, va a ser distinto que si no lo tiene en esta persona. Y el grado de función de la glándula, con todos estos elementos, en una consulta vamos a aconsejar si corresponde o no realizar una biopsia por punción de un nódulo tiroideo. Si no es necesaria una punción, si estimamos que razonablemente, por todos los aspectos que mencionamos, la probabilidad de ser nódulo es muy maligno, es muy baja, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Les vamos a aconsejar que se mantenga en control y generalmente vamos a hacer en un primer control una ecografía entre 6 y 12 meses después de la primera, para observar si lo que vimos antes ha tenido algún cambio relevante. Un médico entrenado tiene que realizar este procedimiento. Se aplica una dosis de anestesia que es local, solamente la piel y un poquito el tejido subcutáneo, que es el tejido adiposo bajo la piel, para aliviar las molestias. Y luego, utilizando el equipo de ecografía, mirando en pantalla, y tomar pequeñas muestras de tejido tiroideo que van a ser enviados a un médico patólogo para el informe de la biopsia. La mayor parte de los nódulos son muy pequeños, son menos de 1 centímetro. En personas mayores de 50 años tenemos alrededor de 40% de las personas con un nodulito de 3 a 5 milímetros que no sabemos que está ahí y no nos molesta, vivimos toda la vida con ellos. Ahora, cuando los nódulos crecen, por ejemplo, en tamaño, esto es solamente un número arbitrario, pero en general más de 3 centímetros, pueden generar entonces, por tanto, por espacio, una incomodidad a nivel del cuello. Rara vez los nódulos tienen alguna relación con molestias para tragar. La tiroides es una glándula ubicada en la zona baja del cuello, en el tejido adiposo, y no está en directa relación con el conducto esófago, que es donde hacemos la dilución. Cuando sean de gran tamaño, por lo tanto, provoquen molestias locales, incomodidad o visualmente un cambio estético significativo. ¿Qué pasa si la biopsia es sospechosa de cáncer? Bueno, en este caso, naturalmente, cambia nuestra conducta y le vamos a aconsejar que visiten a un colega cirujano para plantear una cirugía de toda la glándula tiroides. Un cáncer es una multiplicación anormal y no controlada de las células de un órgano. Todos los órganos del cuerpo prácticamente pueden producir cáncer. Y en esta reunión nos vamos a enfocar básicamente sobre el cáncer de tiroides. Primero, puede producir un tumor, que es un crecimiento anormal dentro del tiroides, que se manifiesta generalmente como un nódulo. Si este nódulo sigue creciendo de manera desproporcionada e incontrolada a lo largo del tiempo, puede provocar a lo largo de mucho tiempo una invasión de órganos vecinos a la tiroides, por ejemplo, la tráquea o los músculos que están alrededor de esta glándula. Puede también un cáncer producir un envío de células a través de la linfa o a través de los vasos sanguíneos a otros órganos, que es lo que se conoce como metástasis. Por lo tanto, uno de los órganos que donde se puede producir metástasis de cáncer de tiroides son los ganglios linfáticos del cuello. Ello en general es poco frecuente, aproximadamente un 15 o 20% de los pacientes que tienen cáncer de tiroides, y mucho menos frecuente una metástasis a distancia, como puede ser el pulmón u otros órganos como son los huesos. En general es un cáncer que es de crecimiento muy lento y en general es de muy buen pronóstico.
aún en los pacientes que tienen metástasis ganglionares locales. En general, el cáncer de tiroides se puede dar a cualquier edad, pero lo vemos con más frecuencia después de los 40 años. Es más frecuente en mujeres, 3 veces más que en los hombres. Existen algunos factores de riesgo que aumentan que una persona tenga con mayor probabilidad cáncer de tiroides, como es el antecedente de radioterapia cervical previa o familiares de primer grado que han tenido cáncer de tiroides. El riesgo ahí, cuando hay un familiar de primer grado, en general es aproximadamente hasta un 6%. Los nódulos y el cáncer de tiroides la mayoría de las veces no da síntomas. Una mujer que estaba echándose crema y como autopalpación encontró un bultito en el cuello, o como parte del examen físico de rutina que los médicos debiéramos tener con todos nuestros pacientes. También se puede detectar de manera incidental cuando se han hecho exámenes con otros motivos, por ejemplo, resonancia nuclear magnética del cuello en pacientes que han tenido dolor cervical. Puede haber síntomas, por ejemplo, una disfonía, una voz alterada de manera persistente, problemas para respirar, dificultad para tragar o tos persistente. Todos estos síntomas son excepcionales, son muy poco probables que ocurran en un paciente con nódulo con cáncer de tiroides. La mayoría de las veces cuando están presentes estos síntomas son por otra razón, pero ocasionalmente se presentan en un paciente con un cáncer de tiroides localmente avanzado. Con una ecografía de tiroides y se confirma posteriormente con una biopsia mediante una aguja fina que ve el patólogo y que confirma que las células de este nódulo son sospechosas de un cáncer. Si queremos realmente en un paciente con un diagnóstico de cáncer de tiroides tener una alta chance de curación, tenemos que estar en manos de un buen cirujano. Un buen cirujano que logre extraer todo el tumor, resecando en general toda la glándula tiroidea y resecando todos los ganglios comprometidos que pudieran estar presentes antes de la cirugía. Es por eso que es muy importante antes de la cirugía tener una muy buena ecografía cervical que vaya a mirar específicamente si es que hay algún ganglio comprometido o no. El yodo radioactivo hoy en día se indica con claridad en los pacientes que tienen un mayor riesgo de tener enfermedad persistente y en los pacientes con tumores muy pequeños y que no tienen metástasis ganglionares, en general uno puede evitar el uso de este medicamento. La hormona tiroidea es un tratamiento que debe usarse en todo paciente y es de por vida. Y la dosis a utilizar va a depender de la edad del paciente, del peso y del tipo de tumor. A diferencia de los otros tumores o cáncer del cuerpo, la radioterapia externa y la quimioterapia en general son de uso excepcional en el cáncer de tiroides. Los controles posteriores deben ser en general para toda la vida. Consiste en un examen físico por el médico tratante, ecografía cervical y medición de la tirolobulina y de los anticuerpos antitirolobulina. Con respecto a cómo pesquisamos el cáncer de tiroides, en el cáncer de tiroides lo más importante es detectar los nódulos que sean clínicamente relevantes. Y esos son los nódulos que van a ser palpables al examen físico. En pacientes que tengan un cuello más bien cortito, que sea difícil de palpar, en ellos se puede a veces aconsejar realizar además una ecografía de tiroides. Pero lo básico, lo fundamental es un buen examen físico por parte del médico general o médico tratante.